Decir, le he titulado a mi conferencia Innovación hexagonal, instituciones al servicio de un nuevo contrato social hacia una comunicación afectiva, que es, bueno, una conferencia que puede ser aplicada de forma transversal. Intentaré poner de alguna forma el foco en los servicios sociales, que sé que es el ámbito, el lugar desde el que hoy estáis reflexionando. Suelo utilizar en muchas ocasiones esta primera idea, esta primera frase de Hannah Arendt, que leí hace ya muchos años. El acto más pequeño, en las circunstancias más limitadas, lleva la semilla de la ilimitación. Y esto viene a significar que en un mundo en el que todo está conectado, un acto, un gesto, una palabra, tienen el potencial de cambiar la constelación completa, ¿no? Mira, estos son 800 puntos. He querido representar así las 800 personas que murieron en Chicago en 1995 a consecuencia de una ola de calor. Una ola de calor en una de las ciudades más prósperas, importantes, poderosas del país más rico, más poderoso del mundo, Estados Unidos, que es justo donde hoy me encuentro aquí grabando esta conferencia. Em, Cuando analizaron los datos de estas 800 personas, encontraron algunas cosas que les llamaron la atención. Y es que evidentemente se habían producido más muertes en los barrios más sociodeprimidos, más pobres, más vulnerables. Eso era algo que, bueno, pues en fin, cualquier trabajador, sociólogo o trabajador de los servicios sociales hubiera adivinado sin necesidad de acudir a los datos, pero encontraron, en todo caso, datos curiosos. Y es que en barrios con condiciones socioeconómicas parecidas había muchas más muertes que en otros barrios prácticamente idénticos, ¿no? Hasta 8 veces más muertes en un barrio A respecto a un barrio B compartiendo condiciones económicas. Y eso llamó mucho la atención porque qué había pasado en un barrio que estaba muy cerca, a apenas unos kilómetros de otro, con las mismas condiciones económicas para que murieran hasta 8 veces más personas en uno que en otro barrio, ¿no? Vamos a ponernos ahora en situación de que este punto blanco somos nosotros, es cualquiera de vosotros, eres tú, y que este otro punto rojo es de alguna forma el futuro, ¿no? Cuando nos pensamos a nosotros mismos respecto a nuestro futuro, la primera pregunta que nos hacemos es si el futuro va a ir mejor o si el futuro va a ir peor. Y la segunda pregunta que nos solemos hacer o que nos deberíamos hacer y que en los servicios sociales nos estamos haciendo constantemente es si nosotros, si yo, en este caso, vamos a pensar en esa primera persona, podemos influir en ese futuro, ¿no? Esto básicamente nos generaría una especie de matriz en la que los optimistas estarían un poco aquí, puedo influir y el futuro va a ir a mejor, y los pesimistas estarían un poco aquí, no puedo influir y además el futuro va a ir a peor, ¿no? Y luego habría posiciones intermedias en función de lo que pensáramos. Bueno, quedaros un poco con esta idea porque volveré hacia el final, ¿no? Es una metodología de diseño de futuros que utilizo para ligar y vincular las ideas que hoy quiero sacar en esta conferencia. En algún momento nos hemos dado cuenta que los retos a los que nos enfrentamos son tan poderosos que, bueno, en fin, necesitamos los unos de los otros, ¿no? La historia de la sociedad, la historia de las primeras tribus, las primeras sociedades, los primeros pueblos y, por supuesto, la historia de las ciudades y del mundo contemporáneo es una historia de pacto, es una historia de contrato, de concertación entre lo colectivo para hacer frente a los desafíos comunes, ¿no? A veces era un mamut, otras veces eran las invasiones bárbaras, otras veces quizá una epidemia, ¿no? Pero nos dimos cuenta desde hace muchos años que nos necesitábamos los unos a los otros para afrontar ese futuro. El problema es que estamos, bueno, pues sin duda alguna en un Big Bang de complejidad, ¿no? Nunca antes el mundo había sido tan complejo, tan interconectado, ¿no? Conectando con esa idea de la que mencionaba Hannah Arendt, ¿no? Que hace, no sé, 60 años, cuando escribiera esa frase, no pensó el enorme desafío al que nos estábamos enfrentando en esta sociedad compleja, ¿no? Vivimos en un tsunami de complejidad, ¿no? Yo lo defino así, ¿no? Cambio climático, la desigualdad estructural, las violencias machistas, la soledad no deseada y otras, en fin, desafíos increíblemente complejos, ¿no? Estos wicked problems, estos problemas complejos se caracterizan porque no tienen una definición definida, están interconectados, son interdependientes, generan consecuencias desconocidas.
no hay un problema igual que el otro. Y frente a estos problemas complejos, básicamente teníamos un formato de organizaciones, una caja de herramientas que le llamamos burocracia, jerarquía, bueno, pues en fin, relaciones de puestos de trabajo, plantilla, organigrama. Yo creo que más o menos entendemos perfectamente lo que queremos decir cuando vemos este esquema, ¿no? De alguna forma, conforme la complejidad ha ido creciendo, estas estructuras racionalistas, weberianas, orgánicas, organizativas, jerárquicamente organizativas, han ido separando los que tenían la capacidad de decisión, el poder, de la realidad operativa, de la realidad cotidiana. No por nada, no porque quisieran, sino porque conforme se iba haciendo más complejo, más sofisticado, más avanzado los sistemas, puedo estar hablando de educación, de servicios sociales, de sanidad, o la gobernanza municipal, o la nacional, o incluso ahora la europea, pues evidentemente la distancia entre esa persona que tenía que decidir y la realidad, pues ha ido siendo cada vez más grande. En paralelo a esto, la sociedad ha empezado a adoptar formas, topografías que nada tienen que ver con esa organización racional weberiana de la complejidad y que han empezado, bueno, pues en fin, a mutar en redes distribuidas, policéntricas, abiertas, porosas, etcétera, ¿no? Hay como una explosión de la idea de la red, de esa red policéntrica distribuida que de alguna forma además caracteriza a una generación entera. Yo me he dedicado los últimos años a estudiar un poco la ciencia de redes, como una forma de aproximarme a la idea de ecosistemas. No os daré mucho la chapa sobre esto, pero básicamente las redes nos permite definir y sintetizar la complejidad a partir de ideas tan elementales como los nodos y los enlaces, los clústeres, los hubs, etcétera, ¿no? Con la ciencia de redes y algunos elementos más, como la ética hacker y el análisis de varios ecosistemas, y sobre todo también, por qué negarlo, con una experiencia de más de 20 años sobre el terreno en estos ecosistemas de innovación, yo sinteticé para la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado un modelo, unas cartas de navegación que definí como el modelo hexagonal, hexágono de la innovación pública, en torno al cual, bueno, pues nos define 6 vectores, 6 formas virtuosas de conectar personas, ideas y equipos, ¿no? 6 formas de comunicarnos, 6 formas de generar esos enlaces, ¿no? Esos vínculos, ¿no? Que son básicamente, bueno, pues abrir, mirar hacia afuera, conversaciones en 2 direcciones, ampliar la red, etcétera. Mezclar en el sentido de conversaciones improbables, inclusivas, diversas, entre aquellos que normalmente no hablan, ¿no? También, bueno, pues en fin, entre edades, entre géneros, entre culturas, entre profesiones, ¿no? Agilizar, que significa acortar las distancias, concebir el tiempo como el recurso más valioso que gestiona cualquier tipo de organización humana y intentar, bueno, pues eliminar esos procesos repetitivos y tediosos para dejar tiempo a lo más importante, que es la afectividad, que es la relación humana, que es la intensividad afectiva o emocional. Prototipar o experimentar, que tiene que ver con la idea de relacionarse con el futuro de una forma más intuitiva, ¿no? Frente al paradigma de la planificación, el marco lógico, un paradigma iterativo, experimental, tentativo, especulativo, ¿no? De prefigurar el futuro. No tanto planificarlo, sino bueno, poner las piedras para que ese futuro sea una realidad en sí misma, ¿no? Luego está la idea de lo colaborativo, ¿no? Ese mundo paternalista de técnicos, expertos, está dando cada vez más paso a un mundo en el que las comunidades quieren ser protagonistas de sus propios procesos de cambio. Esto lo venimos diciendo en el ámbito del trabajo social muchísimos años, ¿no? Con ese paradigma del desarrollo comunitario que hemos pregonado, pero que hemos practicado muy poco y que, paradójicamente, desde otras latitudes, en este caso del design thinking, el diseño social, etcétera, le han visto han visto potencial y han sabido aplicarlo, ¿no? Y que de alguna forma nos concilia el mundo de lo social con el mundo del diseño y de la innovación, ¿no? Y ahí surge esa intersección de lo social del diseño abierto. Luego estaría la idea de la digitalización, la idea de la tecnología, ¿no? Al servicio de la conectividad. Tecnología humanista que pone a las personas en el centro y que permite multiplicar la conectividad, ¿no? Sería un poco esta idea. Estos 6 vectores es lo que nos viene permitiendo definir con claridad qué es
innovación social, ¿qué es innovación pública? ¿Qué es un laboratorio de innovación? Que son espacios que abren, que mezclan, que agilizan, prototipan, colaboran y digitalizan, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, hoy quiero, como tengo poquito tiempo, poner algunos ejemplos de cosas que yo he hecho en los últimos años desde el marco de los laboratorios, en concreto desde el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, aunque tengo experiencias bueno, pues previas de cuando estaba en el ayuntamiento y muchas también fuera de España, en Latinoamérica y otros países. Quiero, por ejemplo, hablar del proyecto Diseño Colaborativo de Servicios Públicos, en la que nosotros nos dimos cuenta de que no solo se podía aplicar la participación ciudadana al diseño de una ley, por ejemplo, o de un plan estratégico, sino también al servicio de diseño de pequeñas cosas. Empezamos por una oficina del INEM, de una oficina de empleo y empezamos a empatizar con los profesionales, a empatizar con las personas que trabajan en esa oficina, pero también, por supuesto, a empatizar con los propios ciudadanos, con los propios usuarios. Y les empezamos a incorporar en el proceso de diseño. Y fue así como, bueno, pues en fin, desarrollamos este proyecto. A muchas personas la relación con la administración les parece complicada. Para cambiar esto, el Lab, con la colaboración del CADI, ha puesto en marcha el programa de diseño colaborativo de servicios. Nuestra primera acción, el rediseño de las oficinas de empleo, realizado con el equipo del INAEM, personas usuarias y expertos en diseño de servicios. ¿Cómo lo hemos hecho? Primero escuchamos a la ciudadanía y al INAEM para empatizar con sus problemas. Bueno, no os quiero poner el vídeo entero, yo creo que más o menos entendéis el concepto de este proyecto, que era piloto hace 5 años, que ahora ya se ha exportado a muchas otras administraciones, a muchos otros proyectos. Nosotros hemos desarrollado más de 5 o 6 ejemplos, pero es que me consta de que este modelo, bueno, pues de alguna forma ha servido de referencia. Otro proyecto en el que hemos cambiado la forma en la que nos comunicamos y nos relacionamos, Open Kids. De repente, bueno, pues llevamos este ámbito de la participación al ámbito de la infancia. Nos interesa captar atención de los niños y de los adolescentes, ¿no? Y desarrollamos diferentes metodologías. En este caso, por ejemplo, incluso somos capaces de diseñar un juego propio de madera que, bueno, pues en este caso trabaja con la metáfora de la democracia, ¿no? Estos son los talleres Reinicia, en los que trabajamos, por ejemplo, con funcionarios públicos y les ponemos a trabajar con Lego en el rediseño de sus servicios de alguna forma en el futuro, ¿no? O Gobierno Fácil, que es un proyecto que justo nos han dado un premio recientemente en Tallinn, en la Open Government Partnership, un premio internacional, uno de los 3 proyectos europeos premiados, en las que trabajamos con personas con discapacidad intelectual y enfermedades de salud mental y les pedimos que nos ayuden a traducir esos textos tan complejos, tan complicados, que somos capaces de producir en la administración. Y me estoy refiriendo a leyes, pero también a formularios o planes estratégicos, ¿no? Estas personas con sus gafas especiales de ver el mundo que no son, que no tienen ningún complejo ni ninguna vergüenza en admitir que no entienden nada cuando nos ponemos en plan críptico, nos ponemos en plan estupendos a escribir en plan técnico, bueno, pues nos ayudan con esas metodologías de lectura fácil, pictogramas, palabras cortitas, párrafos cortitos y palabras sencillas a traducir, ¿no? Y lo bonito de esto es que generan unos entregables que luego acaba siendo consumido por la mayoría de los mortales, no solo por las personas con discapacidad, dándonos y recordándonos que la accesibilidad universal al final es un camino de innovación muy potente, ¿no? En este sentido, la discapacidad es un punto muy interesante, muy fértil desde el que cuestionarse las cosas, ¿no? Otro proyecto, por ejemplo, que pongo de ejemplo de cómo somos capaces de comunicar de forma diferente es Aspasia, en el que trabajamos la perspectiva de género, el enfoque feminista en el diseño de políticas públicas. Hay un montón de líneas de trabajo dentro de Aspasia. Quizá una de las más divulgativas, más pedagógicas, las editatonas, donde, bueno, pues juntamos un grupo de voluntarias para editar perfiles de mujeres, en este caso de mujeres aragonesas, en Wikipedia, ¿no?
Al final del día, estas personas han aprendido a utilizar Wikipedia. Wikipedia es la herramienta que están utilizando los niños y las niñas para hacer trabajos. Resulta que se encuentran el 75% de referencias masculinas, de tal forma que nos pareció una buena idea meter ahí referentes femeninos de la sociedad aragonesa, de todos los ámbitos, del deporte, la cultura, la ciencia, la política, etcétera, ¿no? De hecho, más del 10% de los perfiles femeninos en la Wikipedia de mujeres aragonesas los hemos editado nosotros. Y os pongo otro ejemplo rápido, que se llama La Compañía, ¿no? En el que trabajamos con personas mayores. Y trabajamos con personas mayores un eje principal, que es el de brecha digital. Claro, lo típico sería hacer un curso con ellos, enseñarles a utilizar el DNI electrónico o a utilizar el Bizum para hacer una propina, pero nosotros hemos ido mucho más allá y hemos creado un grupo, que por eso se llama La Compañía, que actúa como una comunidad de mayores hackers o antenas digitales que son formados no solo para aprender en tecnología, sino para difundir y divulgar las tecnologías entre sus propios amigos, sus familiares, sus compañeros, ¿no? Digamos, de alguna forma es una escuela de mayores influencers, si le queréis llamar así para en tono divertido, ¿no? Que actúan un poco, bueno, pues en fin, predicando la revolución digital entre sus iguales, ¿no? Y que sería, de alguna forma, pues esta forma de proceder de laboratorio. Otra forma de aplicar el hexágono a este debate que hoy estamos teniendo aquí es qué profesionales necesitamos para imaginar los servicios públicos, los servicios sociales del futuro. Yo aquí lo que aplico es, bueno, pues una teoría que le llamo equipos hexagonales, en la que básicamente he unido los 6 vectores con 6 arquetipos. 6 arquetipos que necesitamos en casi cualquier equipo que quiera innovar. Y me estoy refiriendo al rol comunicador, que es aquella persona capaz de producir conversaciones con el exterior, el rol filósofa, que es la que genera pensamiento crítico y hace conexiones transversales, el activador o la activadora, que es la que acorta las distancias, la que produce conversaciones productivas, la diseñadora, que es ese que con sus pilotos, sus prototipos, sus diseños reduce el nivel de abstracción de la conversación y se relaciona de una forma intuitiva con el futuro, el conector o conectora, que es esa persona que genera densidad de red, que genera buen rollo, que genera sentimiento de comunidad, y el digital, que bueno, pues con sus conocimientos facilita que ese stock de datos del que tengamos se convierte en valor público, ¿no? Y de alguna forma casi cualquier nodo de la red se puede convertir en un hub, ¿no? Esto estaría conectado a un esquema de soft skills, de habilidades blandas, algunas no son tan soft, pero bueno, habilidades transversales todas ellas, desde storytelling, lenguaje claro, escucha activa, pensamiento crítico, orientación a resultados, capacidad de análisis, resolución de problemas, empatía, en fin, pensamiento abstracto, multitarea, etcétera, que nos estarían definiendo los equipos del futuro y también los profesionales del futuro. Esto ya no va solo de coger psicólogo, trabajador social o sociólogo o técnico de administración general. Esto va de coger también personas que sean capaces de gestionar el estrés, con pensamiento creativo, inteligencia emocional, multitarea, en fin, persuasión, influencia, etcétera, ¿no? Esto estaría detrás de la revolución pendiente que tenemos en los servicios públicos, particularmente también en los servicios sociales. Volvamos a las redes rápidamente. Esto es una red aleatoria, un modelo matemático en el que los nodos se han unido entre sí de forma aleatoria. Es como si hubieran tirado los dados y lo hubiéramos hecho muchas veces y nos aparecería algo así. Y esto es lo contrario casi, es una red libre de escala, donde aparecen como unos nodos muy gordos que parecen que tienen un imán y que atraen mucha conectividad, cuando el resto de nodos en realidad tienen muy poquita. Estos nodos les llamamos hubs. Si esto lo llevamos a matemáticas, la red aleatoria, la primera, la que parece un hormiguero, es una especie de campana de Gauss, que es la representación matemática de la equidad, de la igualdad. Y la red aleatoria, la de los hubs, la de los imanes, es un diagrama de Pareto, que es la representación matemática de la desigualdad radical. ¿A qué se parece la sociedad? Pues se parece a las sociedades libres de escala. Lo vemos en muchos mundos, en muchos universos. Por ejemplo, en las conexiones aéreas de Estados Unidos. Yo ahora estoy en Nueva York, que es un hub aéreo, pero luego hay un montón de aeropuertos con muy poquitos enlaces, ¿no? Así es como se distribuye la red eléctrica, las carreteras o los aviones.
Pero lo vemos también en los contactos en redes sociales, donde hay influencers y famosos que tienen un montón de contactos y mucha gente que tiene muy poquitos. Lo vemos en el PIB per cápita por países, Estados Unidos, Alemania, frente al sur global, ¿no? Que tienen muy poquito PIB per cápita, pero son muchos más. Y exactamente lo mismo con los percentiles de ingresos por adultos. Resulta que el 1% de los más súper ricos del planeta captura el 28% de la riqueza y la mitad tan solo el 9%, ¿no? Dicho de otra manera, la conectividad en la era de las redes sociales es sinónimo de información, es sinónimo de centralidad, es sinónimo de oportunidades, de empleo, de educación y cultura, de dinero y de poder. Y esto es un poco lo que quería conectar con la tercera parte y última de esta cápsula, de esta píldora de 30 minutos, ¿no? Si pensamos en las personas, en nuestros usuarios, en los usuarios de los servicios sociales, pues podemos pensar también como parte de un engranaje de un sistema, en las que su capital social, esto lo sabe muy bien, en los que aplicamos pensamiento sistémico a los servicios sociales, es fundamental, ¿no? Muchas veces hay este intangible que es la red social, las redes informales de ayuda, lo que definen bueno, pues en fin, lo bien o regular que le va a una persona en la vida. Y en sentido positivo también, ¿no? Cuanto más conexiones, pensemos ahora si queréis en nuestros hijos, le damos a nuestros hijos e hijas, ¿no? Más libros, más viajes, más idiomas, más amigos, más familia, etcétera. Bueno, pues evidentemente eso se convierte en capital social que se puede traducir fácilmente en un empleo, se puede traducir en nivel socioeconómico, etcétera, ¿no? Volvamos a los 800 de Chicago, os recuerdo, ola de calor, 1995. Hasta 8 veces más en unos barrios que en otros. Hay un sociólogo que escribe Palacios del Pueblo, os recomiendo el ensayo, que viene a demostrar que lo que diferencia a esos barrios donde mueren 8 veces más personas que otros barrios, aunque son económicamente iguales, son las infraestructuras sociales. Se da cuenta que es la biblioteca, que es el parque, que es la barbería, que es la parroquia, que es la densidad de mallas sociales lo que define que en unos barrios han muerto muchas menos personas que otras. Es decir, esas redes sociales, ese vecino que te pregunta qué tal estás, ese, yo qué sé, compañero del trabajo, ese panadero o el farmacéutico, ese encuentro en ese parque, en el banco con sombra, etcétera, estaría detrás de, bueno, pues de un dato tan escabroso como es el de la supervivencia, el de la mortandad durante una ola de calor. Es decir, las infraestructuras sociales actuarían como hubs de esa red intangible de relaciones sociales de la que veníamos hablando, ¿no? Mire, nosotros tuvimos nuestra particular epidemia, ¿no? Y estoy hablando del COVID-19. Y básicamente podemos decir que, en fin, ambas cosas responden de alguna forma a esos nuevos desafíos complejos, ¿no? La ola de calor, cambio climático, por otra parte, el COVID-19, epidemia global, ¿no? Pongo este ejemplo porque en torno a esta pandemia, como si fuera un poco la frase de Hannah Arendt, ¿no? Un pequeño gesto, un pequeño, en este caso, tweet, tiene la capacidad de generar un lío bien gordo. La noche del 12 de marzo, sé que fue por la noche porque este tweet está registrado, yo lancé este tweet, ¿no? Esta idea de ¿por qué no montamos un proyecto colaborativo, una red ciudadana de autoayuda? Bueno, menos de 48 horas después, a través de un proceso de co-creación y de innovación vertiginosa, habíamos creado frenalacurva.net, que se convirtió en una red mundial, una red en la que generamos una especie de Wikipedia con más de 1.000 iniciativas, se adhirieron más de 300 organizaciones, empresas, instituciones públicas, activistas. Se clonó porque era en código abierto en más de 20 países. Desarrollamos una tecnología que permitía poner chinchetas de necesito ayuda o ofrezco ayuda. Y bueno, se convirtió en una especie de movimiento global liderado en este caso, pues bueno, pues por la persona que os habla, ¿no? Desde su despacho, en este caso desde su casa, porque estábamos confinados, ¿no? Y esta fue la historia de Frena la Curva, 2.000 personas implicadas, en fin, ya digo, más de 300 organizaciones, 105 proyectos piloto. Un ejemplo perfecto de cómo un proyecto al aplicar rigurosamente el hexágono, porque yo venía además de desarrollar esta idea del modelo hexagonal un mes antes de la pandemia,
Al ser abierto, al ser transversal, al ser ágil, al enfocarse en prototipado y colaborativo y digital, bueno, pues fue capaz de multiplicar el impacto, ¿no? Esto fue la historia de cómo creamos este ecosistema en apenas 50 días, ¿no? Desde el 12 de marzo hasta el 2 de mayo. Bueno, ¿cómo aterrizamos esto en nuestra organización que os estaréis preguntando ahora? Bueno, yo llevo como varios años intentando, bueno, llevo 20 años en este asunto de los ecosistemas de innovación social, desde que el HIP lo creo justamente en febrero del 2020, un mes antes que la pandemia, esta que os acabo de contar, y desde entonces, bueno, pues hemos ido desarrollando herramientas, ¿no? Esto fue la primera versión del toolkit del hexágono, hemos desarrollado una serie de dinámicas, de talleres, incluso de escape rooms que trabajamos también con funcionarios, con usuarios, etcétera. Lo último ha sido esta caja que le llamamos la caja negra. Le hemos llamado la caja negra porque los economistas reconocieron que la innovación responde a una serie de elementos intangibles que no son capaces de explicar matemáticamente. Y esto los de los socios lo sabemos muy bien. Y es que no todo cabe en el Excel. Bueno, pues la innovación no cabe en el Excel porque depende de procesos radicalmente humanos. Y por eso toda innovación, reivindico siempre, es fundamentalmente antes que nada social, ¿no? Bueno, pues hemos creado una caja negra para darnos el gusto de negrizarla, que diría Bruno Latour, es decir, abrirla y aplicar este enfoque hexagonal, este enfoque sistémico de los 6 vectores para transformar nuestras organizaciones, cualquier tipo de organización, un ayuntamiento, la Consejería de Servicios Sociales, una ONG, una fundación, una universidad, en fin, la parte buena del enfoque hexagonal sistémico es que se puede aplicar a todo, ¿no? Conclusiones para ir terminando en mis 3 últimos minutos. Futuro de los servicios sociales. Me da igual dónde estabais. Si eres optimistas, métele al vector ágil, agilízalo, acelera, acorta distancias, ¿no? Si eres de los pesimistas, que crees que va a ir a peor y que además no puedes influir, oye, como peor no puede ir, prototipa, experimenta, especula sin miedo, ¿no? A peor es imposible que vaya. Si estabas en que puedo influir, pero iba a ir a peor, bueno, pues a lo mejor hay que desafiar lo establecido, meterle al vector trans, ¿no? Pensar fuera de la caja, multiplicar el impacto con la tecnología. Quizá si no puedes influir, pero crees que va a ir a mejor, pues lo que toca es pensar en grande, mirar hacia afuera, crear comunidades, sumar fuerzas. Es decir, los 6 vectores, estés donde estés del cuadrante, operan. Hay, bueno, en fin, una teoría que hoy no me da tiempo de desarrollar, pero yo ligo el modelo de innovación sistémica e innovación hexagonal con la idea de contrato social. Para mí, contrato social son básicamente 2 cosas: la idea de nosotros y la idea del futuro, ¿no? La idea de la comunidad y la idea del mañana. Y si os fijáis, hay 3 vectores que operan precisamente en la idea de nosotros, que refuerzan la idea de comunidad. ¿Quiénes somos nosotros cuando decimos nosotros? Me refiero al vector de abrir, de mezclar y de colaborar, ¿no? En fin, hay otros 3 vectores que no por casualidad operan en el rango del futuro, que son la idea de prototipar, la idea de agilizar y la idea de digitalizar, ¿no? En medio nos queda, bueno, pues en fin, esta bisectriz en la que hay que empezar a construir una nueva generación de instituciones al servicio de un nuevo contrato social, instituciones afectivas, instituciones que emocionan, instituciones que sienten, instituciones que mejoran el futuro, pero sin dejar a nadie atrás, ¿no? Sería de alguna forma también pues una idea avanzada, una idea de la que vengo hablando hace un tiempo, que bautizo como democracia afectiva, y en la que nos deberíamos ubicar, ¿no? Esta nueva generación de laboratorios o instituciones que trabajan el enfoque sistémico y la innovación. Bueno, esto es un poco lo que yo quería hoy contar. Este modelo sintético de 6 vectores: abrir, mezclar, agilizar, prototipar, colaborar y digitalizar, que de alguna forma le mete, bueno, pues una especie de bombeo, ¿no? Que funciona como un hub, pero también redistribuye conectividad social, y que me parece que está detrás de, en fin, los nuevos modelos que tenemos que empezar a imaginar, a diseñar y a provocar desde los servicios sociales. Sin más, muchísimas gracias. Me despido con esta diapositiva, ¿no? He estado muchos años en Zaragoza Activa, los últimos 6 en el Lab. Ahora estoy, bueno, pues en fin, en Nueva York, cargando, diseñando lo próximo, que estaré encantado de compartirlo con vosotros en unas pocas semanas. Muchísimas gracias. Lo dejamos aquí.
Bueno, no le agradecemos ahora a Raúl su intervención porque estará durmiendo, pero bueno, seguro que nos ha dado ideas para las mesas futuras y para cuando se conecte, vuelvo a insistir, a las 2 menos cuarto, pues podemos planteárselas.